Y bueno, presentando una mesa que nos interesa muchísimo. El futuro del mundo asociativo. ¿Qué son esas grandes palabras? ¿Qué es la profesionalización? ¿Qué son los nuevos roles? ¿Qué es esa participación como agente decisivo? Y bueno, y para todo esto necesitamos muchísimo fortalecernos, ese trabajo en red con entidades, administración pública y el resto de los agentes. Y luego, obviamente, humanizarnos, ser cada vez más personas, mejorar ese vínculo, como en esta convención aquí estamos conociéndonos desde una parte más cercana y más humana. Tengo el placer de presentar a estos pedazo ponentes. Está la primera... Un momento, vamos a dejar que veamos a todos. Buenas tardes, Karina, Hola. desde Madrid. Bueno, Hola, buenas tardes a todos y a todas. Karina está en Madrid, no ha podido venir, pero bueno, es una cara bastante amiga, conocida por nosotros. Es la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes y bueno, vive en primera persona también en sus tripas, pues lo que nos pasa a nosotros. Y luego tengo aquí a mi lado a Daniel Aníbal, Dani, que es el tesorero de COSENFE. Y a nuestro otro lado tenemos a Julio, el presidente de Acu España. Para mí son grandes modelos a seguir. Llevan mucho tiempo en el mundo asociativo y me gustaría hacerles la primera pregunta. Desde su propia experiencia y desde todo lo que representan, ¿cómo habéis vivido estos años que lleváis? Ese cambio en el mundo asociativo y en qué punto estamos hoy. ¿Qué se está haciendo ahora mismo que hay un cambio de paradigma? Karina, ¿quieres empezar tú ya que estás ahí? Sí, encantada. Nada, daros las gracias a Acu España y a mis compañeros, a Daniel y a Julio por poder estar ahí, pero estoy encantada de participar. Yo creo que, bueno, primero presentar un poquito la plataforma. Nosotros representamos lo que es la cronicidad, lo que nos une, ¿no?, a todas las patologías crónicas. En este caso, la plataforma tiene ahora mismo 33 organizaciones nacionales y 1.450 entidades por todo el territorio. Bueno, nos dedicamos un poco a elevar la voz o a intentar generar sobre todo espacios de participación efectiva de los pacientes, tanto a nivel macro, que podríamos decir en el Ministerio de Sanidad, en la Agencia Española del Medicamento, en el Instituto de Salud Carlos III, también en las consejerías de sanidad y después también a nivel meso, ¿no?, en lo que es la participación en los hospitales, en la atención primaria y por supuesto también buscar esa fórmula donde los pacientes nos corresponsabilicemos o avancemos, ¿no?, en ese conocimiento del sistema, pero también de nuestra propia salud y de un poco de trabajar en eso, en salud, ¿no?, con los pacientes, y ahí las entidades de pacientes, las asociaciones, tenéis un papel súper importante. Nosotros hacemos lo que nos mandan nuestras entidades, porque estamos al servicio de ellas, que fueron las que decidieron montar la POP, al objeto de unir fuerzas, ¿no?, unir fuerzas para defender a los pacientes, para poder ser una parte más, un agente social y sanitario más que ayude al sistema, a nuestro sistema, ¿no? Y bueno, nos dedicamos a hacerlo desde la evidencia, a intentar tener datos agrupados, cada uno como hace ACU o hacen otras entidades nuestras, pues bueno, de tener datos de cada una de las patologías y nosotros lo que buscamos son datos más transversales, ¿no? Cómo impacta la cronicidad en diferentes ámbitos de la vida. Os pongo un ejemplo, durante la COVID fuimos haciendo 3 estudios de impacto de cómo había impactado la COVID en todas las patologías crónicas y en las personas. También hemos hecho un estudio de telemedicina. Ahora mismo estamos haciendo un barómetro sobre acceso al medicamento, a la atención y demás. Y bueno, la verdad es que yo, por decir, acortar ya, y que sé que para que participemos y en todos, yo creo que estamos dando pasos importantes donde el paciente está tomando el lugar que tiene que tener, ¿no? Y además de esto de estar en el centro, lo que queremos es participar de decisiones que tengan que ver con nuestra salud y tanto en el ámbito más particular de la relación médico-paciente, como donde se producen todo el ámbito de las decisiones políticas y sanitarias, de política sanitaria. También trabajamos mucho lo que las entidades ya trabajáis, ¿no?, en este sentido de tener espacios también en el ámbito de la investigación
y también de generar alianzas, ¿no? Con los profesionales sanitarios, con sociedades científicas. En esto también que vosotros trabajáis de la mano de vuestra sociedad científica, en esto se trata de trabajar con esas sociedades científicas más transversales. Yo creo que estamos en un punto importante, en un punto donde el movimiento asociativo tiene que estar más unido que nunca, porque vienen tiempos difíciles. Hemos pasado una crisis que la verdad es que es impresionante, pero todo esto ha dejado una huella, ¿no?, en nosotros y en el sistema, y tendremos que estar unidos para intentar que este sistema siga funcionando y dando el servicio que requiere. Muchas gracias, Karina. Súper interesante todo. Y bueno, Daniel, ¿qué me cuentas? Nada, me vas a permitir que dé un minuto de agradecimientos. Te lo robo, ¿eh? Yo te permito todo lo que quieras. Solo muy breve. Por supuesto, muchísimas gracias a CUBE, aquí a su presidente, por la invitación, a ti por contar en mí. La amistad os puede y no tenéis el empacho de invitar a un pesado como soy yo. Por lo tanto, muchas gracias. Felicitaros a todos vosotros por estar aquí y también felicidades, Karina, que esta semana ha sido tu cumpleaños, que te lo dije en WhatsApp, pero ahora ya te lo digo aquí en público. Muchas felicidades, cumpleañera. Si vemos la evolución de la sociedad civil española, vemos cómo hay un gran cambio motivado en los 60, en los últimos cuetados del franquismo, en el que las entidades de pacientes, de personas con discapacidad, prestaban servicios y fueron un inicio de la ruptura del servicio social. Los servicios sociales en España surgen a partir del cooperativismo y las entidades de personas con discapacidad, principalmente la discapacidad intelectual. Los 80, con las primeras leyes de asociaciones, vivimos una auténtica eclosión del mundo asociativo. Tanto es así que se decía que España era un país que tenía una sociedad civil y civilizada, porque había dos señores se juntaban y creaban una asociación de pacientes, de afectados con no sé qué. Vivimos una eclosión de las asociaciones. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos visto que eso es imposible de mantener. Es imposible que haya tantísima persona jurídica funcionando, porque requieren mucho esfuerzo, porque realmente ese momento de eclosión social ha desaparecido. Ya no hay esa tensión que teníamos los españoles en los 80 y hoy vemos cómo hay un franco declive en el número de asociaciones inscritas y el número de asociaciones que funcionan realmente, ¿no? Pero por ende estamos viendo cómo asociaciones que funcionan y que están inscritas funcionan de verdad, ¿no? Hemos dejado de tener organizaciones fantasma para tener quizás menos, pero con más músculo financiero, con más músculo organizativo. Y hablando de la historia, no podemos olvidar que hemos vivido en España una crisis durísima, la crisis del 8-12, reciente, que diezmó al movimiento social de la discapacidad, al movimiento social de las entidades de pacientes. Muchísimas entidades desaparecieron y no han vuelto a crecer. Y ahora estamos viviendo, y así lo percibo yo, y no sé qué opinarán Karina y Julio, cómo estamos viviendo una situación tremendamente complicada, ¿no? Vivimos en un país autonómico, un país de competencias de gestión del sistema sanitario claramente a nivel autonómico, excepto las competencias que ha comentado Karina de financiación de precios y de prestación, pero vemos cómo las entidades asociativas de base territorial, locales y autonómicas están teniendo problemas de viabilidad. Y las entidades de ámbito nacional estamos teniendo que hacer un papel autonómico, lo cual es casi como, no un contrasentido, ¿no? Pero es como que los tiempos fuesen desacompasados entre lo que marca el sistema sanitario y lo que las entidades podemos hacer, ¿no? Y es quizás ese cambio que, si me permitís, más relevante que he visto, ¿no? Cómo nos hemos ido desacompasando. Como hace años la competencia era estatal, pero había muchísimas entidades autonómicas que funcionaban y ahora es al revés, como la competencia no es insalud, la competencia es autonómica y como esas entidades potentísimas, provinciales, regionales, de dos comunidades autónomas, que me vienen a la cabeza, pues por ejemplo, Aragón y La Rioja, que siempre iban de la mano muchas cosas, han ido decayendo, ¿no? Y como entidades de carácter nacional tenemos que estar en ese nivel autonómico. Y eso yo, si me permite, es una percepción que llevo notando desde el año 2012, pero que en los últimos años ha cogido una velocidad de crucero que a veces es... a veces yo cuando lo pienso digo, buf, esto ha cogido una velocidad que es imparable, ¿no? Y ahí quizás luego lo comentaremos, es qué podemos hacer, ¿no? Para no dejar a esa gente sin esa cobertura histórica y cómo equiparlo todo, balancearlo con que las entidades representativas de carácter nacional no nos difuminemos tanto que dejemos de ser nacionales y representativas. Pues, no sé si era esa la pregunta. Sí, bueno, toda la pregunta tiene muchas opciones de respuestas y muy interesante tu respuesta. Creo que está bastante al pie de lo que estamos ahora hablando.
Creo que para a lo mejor tus respuestas, el mundo asociativo se tiene que innovar y tenemos que investigar. Hay que poner la situación actual en la que estamos viviendo. Y bueno, también en el mundo asociativo tiene que haber equidad, independientemente de dónde viva cada persona, y accesibilidad. Igual. Entonces, bueno, está planteado la evolución y veremos a ver cómo entre todos pues podemos dar esa continuidad, pero a la vez evolucionando. Bueno, Julio, ¿tú cómo ves esta pregunta desde ACU? Gracias, Daniel, por acompañarnos. Gracias, Karina. Como nuestros compañeros nos han explicado un poco la situación asociativa a nivel general, yo me voy a centrar un poco en lo que es nuestra identidad, o sea, lo que es ACU. Cómo hemos evolucionado en ACU desde su nacimiento. Todos prácticamente conocéis cómo nacimos, porque nos lo han contado muchas veces. Nacimos en puntos muy concretos de territoriales, donde lo que necesitábamos era ayudarnos mutuamente unos a otros, y ese es nuestro nacimiento. ¿Cómo hemos evolucionado hasta ahora? Pues lógicamente teniendo en primer lugar más representatividad cada vez en más territorios y intentando ayudarnos no solamente de manera en la corta distancia, como hacíamos al principio, sino ya también entre territorios. Hemos pasado, como decía, de la autoayuda a que ACU lidere en los últimos años un poco el movimiento asociativo del paciente crónico. También hemos evolucionado estábamos solitos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestro entorno, y eso también ha cambiado con el tiempo. Hemos pasado a un poco a colaborar con entidades, grandes entidades amigas, y como en este caso tenemos aquí dos representantes, como puede ser la POP y COCENFE, y a colaborar con ellos para conseguir esa ayuda que solamente nosotros no podíamos tener. Pasamos de una atención directa al paciente, algo que no hemos olvidado y que nunca debemos de olvidar. Tenemos que ayudarnos entre pacientes, pero también hemos evolucionado a una participación en foros donde al final se deciden situaciones, se deciden legislación, y eso hace que nuestra opinión en esos foros también haga que mejore la calidad de vida de las personas a las que representamos, en este caso a los pacientes crónicos de inflamatoria. Hemos pasado de esa autoayuda en sitios pequeños y de ayudarnos mutuamente a ser la voz y la representación de un colectivo, ya no individual, sino de un colectivo, con la importancia que tiene la unión de ese colectivo. Cuanto más unidos seamos y cuanto más trabajemos juntos, más respuesta tendrán a nuestras peticiones y a nuestras reivindicaciones. Efectivamente, somos la voz y somos la representación de muchos pacientes crónicos de inflamatoria en nuestro país. No solamente los 8.000 socios que somos, sino de todos los pacientes de inflamatoria, que somos muchos, somos 360.000 prácticamente. Hemos pasado de esa pequeña ayuda mutua que teníamos unos a otros y de informarnos, ¿no? De informar a través de nuestra experiencia de cómo lo habíamos pasado unos, intentábamos ayudar a cómo lo podían pasar otros y calmarles un poco los miedos y las ansiedades. Hemos pasado también a la participación en mesas influyentes de la gestión sociosanitaria. ¿Cómo ha cambiado también el trabajo del día a día? Pues hoy en día trabajamos en red. Ya no solamente trabajamos y contactamos y colaboramos entre nuestras propias asociaciones de nuestro propio colectivo, sino también trabajamos en red con sociedades científicas, y aquí tenemos el ejemplo de GTQ, la cantidad de trabajo y proyectos que al cabo de los años vamos haciendo en común. También participamos y colaboramos en red con otras entidades de pacientes, grandes entidades de pacientes, en muchos casos con unas necesidades muy parecidas a las nuestras. Y también hemos empezado hace tiempo a colaborar y a poner nuestra voz con algo que creo que es fundamental en la mejora de nuestra asistencia sanitaria y sociosanitaria, como es la administración pública. Muchas gracias, Julio. Bueno, después de estas palabras, pues bueno, obviamente viene la siguiente pregunta, que es ¿hacia dónde vamos?
hacia dónde continúa esa evolución. Y bueno, como representantes de asociaciones y también como pacientes crónicos y con discapacidad, por lo menos las 3 personas que estáis aquí sentadas, pues hacia dónde podemos ir, hacia dónde vamos. Tenemos aquí los 3 niveles del mundo asociativo, las entidades locales, nuestras ACUs que están como nación, la esencia del mundo asociativo, esa ayuda mutua, ese día a día, pero al final cómo escalamos, cómo subimos a nivel nacional, cómo nos coordinamos y cómo esa coordinación a nivel nacional nos unimos con otras entidades, porque todos somos unos y juntos hacemos más. Cómo esa unión, hacia dónde va esa unión y hacia dónde va el mundo asociativo. Y bueno, ya que me estás mirando, Daniel, te ha tocado empezar. Que conste que es trampa, es que me ha dicho que empezaba yo con esta pregunta, ¿eh? O sea, aquí parece que es todo imprevisto, pero estaba todo trabajado. O sea, no hagas trampa al respetable. Esto es meter en una coctelera un par de componentes de tremenda dificultad, y tú lo has comentado muy bien. Nacemos para la autoayuda. No podemos olvidar ese casi valor terapéutico de poder coincidir con una persona a la que cuando le cuentas lo que tú vives te hace que sí con la cara, pero no es un que sí con la cara de muy bien, sino, coño, esto es lo mismo que me pasa a mí. Eso es una cosa única, y eso debe hacerse en el terreno. Y hay las entidades locales, aquí como dices tú, vuestros ACUs locales, pues eso, ese tener un punto de interlocución, un punto de unión con alguien como tú. A todos nos encanta ir a un sitio donde te sientes con alguien como tú, como dirían esos, uno de Inoi, ¿no? Pues me siento uno de Inoi. Y ahí eso no debe perderse nunca, ¿no? Cuando se habla a veces de profesionalización de las entidades sociales, las entidades de pacientes, hablamos mucho y yo mismo, de la EMA, del ministerio y de no sé qué, y nos olvidamos de que ese piel con piel de las entidades locales, para lo que hemos nacido, no debe perderse nunca, o así lo siento yo. Pero que no deba perderse nunca no quiere decir que sea a lo que debemos dedicar todo nuestro tiempo. Pues digo, esta coctelera del cóctel complicadísimo, ¿no? Porque yo creo que debe estar en todas las entidades, debe estar esa parte de la ayuda mutua, del punto de intercambio, pero sobre todo, y esto creo que es nuclear, y lo ha comentado antes el presidente, ser la voz representativa de. Porque tú puedes ir a un fisioterapeuta privado de pago de la asociación, puedes ir a un centro de día de la asociación, de no sé qué, de no sé cuál, pero nunca ninguna persona jurídica puede representar a los pacientes de ACU más que ACU. Nunca más. Yo vengo del mundo de hemofilia. De hemofilia solo podemos hablar los pacientes de hemofilia, que somos FEDEMO. Y en eso no puede haber nadie más que se meta. Puede llegar a hacer formación en las sociedades científicas, pero hablar de los pacientes de hemofilia no puede hablar nadie más que los pacientes de hemofilia. Quizás de enfermedades de EI puede hablar otra gente, pero hablar por la voz de los pacientes, eso solo lo puede hacer las entidades de pacientes, ¿no? Y eso yo creo que es el core business de las entidades. Cuando yo hablo de los pacientes, lo que sí hay que saber que hay que hablar en muchos niveles. Y a veces quizás el nivel nacional habla de algunos temas y el nivel autonómico habla de otros, y el nivel local habla de otros, como comentaba Karina. Es que hay que hablar con el Ministerio de Sanidad, pero también hay que hablar con el hospital de turno, porque hay un problema de accesibilidad de los baños, o hay un problema de que está muy lejos del parking de no sé qué. ¿Y eso quién lo tiene? ¿Quién no puede hablar? Pues el que está en el terreno, el que conoce el hospital, el que conoce la realidad, ¿no? Esto multinivel. Y todo ya aderezado con una cosa que tenemos la fea costumbre de hacer porque nadie más lo hace, que dar servicios a los socios. Yo siempre digo, del mundo de hemofilia, muchas entidades pueden dar fisio a los pacientes de hemofilia, por supuesto, pero es que eso lo hacemos nosotros. Si no doy yo fisio, nadie se la va a dar a los míos. Por lo tanto, ojalá en un futuro alguien pueda hacer eso. Ojalá esté dentro de la prestación sanitaria. Pero a día de hoy no debemos olvidar que muchas de las prestaciones que reciben los pacientes, a los que representamos, se las prestamos nosotros. Pero eso, si me permitís, es una competencia impropia. Es una competencia que hacemos porque nadie más hace, que hacemos porque sabemos lo que necesitamos, pero que si otro lo hiciese por nosotros, yo no tendría ningún problema en dejar el paso. Y esto ya es la guinda de la coctelera. Adereza todo esto con que hay gastos y hay que pagar nóminas. Y a veces la presión de la nómina, la presión de la factura,
te lleva por unos derroteros en lo que estás más preocupado por pagar las nóminas que por hacer lo que debes hacer, ¿no? Y eso es una realidad que nos pasa a todos mucho, ¿no? Y aquí pongo una frase que es muy buena, que dicen, además es una frase del mundo de la medicina, ¿no? Que se tarda 5 años en aprender a hacer una cirugía y 30 años en saber cuándo no hay que hacerla, ¿no? Pues en el mundo de los pacientes es lo que pasa. Hemos aprendido 20 años en saber cómo gestionar servicios y nos va a costar 50 años en saber cuándo hay que dejar de hacer cosas y cuándo tenemos que centrar nuestros esfuerzos en lo que realmente aportamos valor. Y para recapitular, aportamos valor en representar, que es lo único en la que nadie puede meternos mano, en ser ese punto de unión entre personas que tiene ese valor tremendo y, por supuesto, mientras haga falta, en prestar servicios a nuestros socios, a nuestros pacientes, a la gente que representamos. Pero si me permitís, prestar servicio a no puede llevar a olvidarnos que lo que tenemos que ser es ser esa voz representativa, porque el otro lo puede hacer otra gente y quizás dentro de esa labor representativa está luchar para que lo que hagamos lo hagan quien debe hacerlo, quien tiene la obligación legal, que es el Estado. Muchas gracias, Daniel. A lo mejor el mayor valor que tenemos son los representantes que estamos aquí y que queremos seguir colaborando, y el futuro que también está aquí y que nos va a dar esa continuidad. Y bueno, se nota que estás ahora como tesorero, que hay preocupaciones, pero bueno, estamos en hacer una sostenibilidad para que todo el mundo pueda tener esos servicios y esa ayuda. Y Karina, ¿qué nos cuentas sobre hacia dónde vamos? Yo creo que la labor de las entidades de pacientes a nivel local, regional, con el servicio directo a los pacientes es fundamental. Recoge nuestra esencia y el conocimiento y es el deber ser, ¿no? Hacemos una contribución muy importante que genera valor en el sistema tanto sanitario como social. Por daros datos, el año pasado atendimos desde las entidades de pacientes, vosotros, pues a más de 1.400.000 pacientes y familiares. Creo que el dato es importante. Hemos duplicado los números de asociados. Estamos ya en unos 900.000 personas que pagan cuota por estar en nuestras entidades. Hemos subido el número de voluntarios, lo cual generamos valor, ¿no? Donde quiera que estemos, hacemos visibles las enfermedades y las patologías. Y bueno, yo quería un poco, en esa parte es lo que nos ayuda después a hacer una política o intentar recoger todas esas necesidades que vamos viendo, ¿no? Con las que convivimos. También he de decir la importancia del paciente experto y del trabajo que hacéis todas las personas con vuestra propia salud, pero también el tener un poco la generosidad, ¿no? De que vuestra experiencia está sirviendo para otros, y eso es una cosa que hay que poner en valor, porque creo que eso nos ayuda a nuestra salud también, y de alguna manera sirve esto, ¿no? Esta situación que estamos viviendo para algo que nos aporta. Y todo ese conocimiento que se traslada de las entidades a nivel local, regional, que tienen en sus federaciones, en sus confederaciones, pues desde la POP nosotros eso lo convertimos en unir todo eso e intentar buscar que tenemos que luchar, por ejemplo, por la cronicidad. Tenemos que tener una estrategia clara de cronicidad, de proteger a las personas más vulnerables y frágiles, aquellas que están más invisibles. Tenemos que trabajar en temas de promoción de la salud y prevención de la cronicidad, y también en esa prevención secundaria, ¿no? De cómo nos cuidamos mejor. Ahora mismo los retos de los pacientes pasan por un montón de cosas, se nos pide corresponsabilidad, pero a mí me gusta siempre hablar también de seguridad, ¿no? Tenemos que conocer mejor nuestra enfermedad, nuestra relación con el sistema, cómo podemos cuidarnos mejor, qué hábitos de vida tener, y también en el ámbito de la prevención, ¿no? Como en este momento, pues sobre todo nosotros, las personas que estamos inmunodeprimidas, con todo lo relacionado con la vacunación, cómo protegernos mejor ante esta crisis en las que vengan, con lo cual estamos en un momento donde las asociaciones son más necesarias que nunca, porque canalizamos mucha información, intentamos que esta información que viene del ámbito de la autoridad sanitaria se traslade en tiempo y forma, que a veces no lo conseguimos, pero intentamos suplir esa falta de información más ligada, ¿no? Más segmentada y más ajustada a las necesidades. Seguimos luchando por garantizar una continuidad asistencial, que no haya tanta barrera, y tenemos un sistema sanitario que va por silos, ¿no? Que una cosa hospitalaria, la atención primaria, sociosanitaria, está todo muy en cajitas, ¿no? Que se comunican poco, y los pacientes nos pasamos la vida pues recorriendo el sistema y tocando puertas, ¿no? Y una vez que estamos dentro es fácil, pero realmente tenemos mucho que hacer. En este momento estamos muy preocupados por los diagnósticos retrasados, por el empeoramiento de nuestros pacientes. Antes de la pandemia tardábamos entre 3 y 6 años en tener un diagnóstico de cualquier patología crónica, vamos, que no necesariamente de las que tiene ACU, pero de otras, y en este momento pues todo eso se ha disparado, ¿no? El retraso de diagnóstico, y esto conlleva que lleguemos más tarde a la medicación, que lleguemos en peores condiciones y que nuestros resultados en salud sean mucho peor, con lo cual
requerimos de volver a rearmar el sistema y en eso estamos trabajando desde la POP, de poder participar para que esto sea posible y que todo ese conocimiento de necesidades que tenéis como pacientes o que tenemos como pacientes y que se traslade a nuestras entidades es lo que nos da fuerza. Nosotros, como si fuésemos bueno, como POP, así como con unos 4 logos sin trabajo detrás vuestro, no tendría ningún sentido, con lo cual tenéis que seguir trabajando por vosotros, por vuestra gente y por otra gente, ¿no? Que a lo mejor no está, que no la veis, pero que vuestra labor repercute en ellas también. Muchas gracias, Karina, por todos tus comentarios. Bueno, Julio, ¿y hacia dónde va ACU? Vaya pregunta. ¿Y a dónde vamos? A ver, desde el punto de vista de ACU, yo lo primero que quiero poner aquí en evidencia es algo que a mí me preocupa, que me quita muchos pensamientos y que es algo en lo que tenemos que potenciar. Tenemos que potenciar en ACU nuestro área joven. ¿Hacia dónde vamos? Los jóvenes son los que tienen que marcar ese ritmo de hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque cada vez más nos afecta más pequeños. Muchos de los jóvenes que nos acompañan hoy les ha afectado desde niños. Fíjate hacia dónde vamos. Y porque son nuestros futuros representantes. No quiero estar aquí de presidente con Dodotis todavía. Necesitamos que nuestros jóvenes den un impulso, trabajen con nosotros y den ese paso al frente que todos necesitamos, que ACU necesita. También, ¿hacia dónde vamos? Hacia un cambio de paradigma, está claro, un cambio evolutivo. Tenemos que poner al paciente en el centro social y sociosanitario. No puede ser que se tomen decisiones del paciente para el paciente sin el paciente. Tenemos que estar ahí, en todos esos foros. Tenemos que avanzar en que se nos admita a dar nuestra opinión, a dar nuestra experiencia y a tener nuestro criterio dentro de esos foros, comisiones, donde se decide cosas que afectan luego directamente al paciente. En este caso, ACU en los últimos años ha avanzado mucho. Se ha trabajado mucho y estamos aquí precisamente para eso, para defender y representar en esos foros a los pacientes. Lógicamente, solos, pues no llegaríamos muy lejos. Nos sumamos a estrategias de grandes entidades como las que tenemos hoy presentes, como COCENFE, como la POP. Nos sumamos a sus estrategias y las llevamos a cabo. Las llevamos a cabo junto con las nuestras, por supuesto. Pero hay algo que nos diferencia. Nosotros ponemos esas estrategias al pie de los pacientes. ¿Vale? Que como decía Aníbal, es muy importante. Dani, decías que es muy importante ser la representación de los pacientes, pero tampoco te podemos olvidar que tiene que haber entidades como la nuestra que tiene que poner esas necesidades a los pies de los pacientes. ¿Cómo intentamos cumplir desde ACU ese camino que nos marcamos entre todos? Pues lo intentamos cumplir poniendo al servicio de todos proyectos e iniciativas. Como todos sabéis, tenemos en marcha varias de ellas. Las más importantes son la Academia ACU. Los pacientes tienen que estar formados y sus representantes también. Tenemos el fortalecimiento asociativo, nuestras asociaciones, los grupos que conforman ACU España y lo que puedan venir detrás, pues tienen que estar fortalecidos, tienen que sentirse que pueden trabajar unidos y que pueden cumplir y conseguir objetivos. La educación inclusiva, ¿qué os voy a decir? Tenemos que trabajar en eso, en educación inclusiva. Tu talento importa, nuestra vida laboral. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas laborales como consecuencia de padecer una inflamatoria? ¿Cuántos de nosotros hemos escondido en nuestros trabajos que tenemos una diarrea, que tenemos que ir al aseo 10 veces? ¿Cuántos nos hemos puesto con un brote terrible por esconder, que nadie lo sepa, lo que nos estaba pasando? Y en este caso me estoy refiriendo a todos los entornos, pero uno muy problemático que es el entorno laboral. Y por supuesto, para lo que nacimos, para el acompañamiento. Todos tenemos que acompañarnos. Aquí estamos todos para ayudarnos unos a otros, para fortalecer con nuestras experiencias y con lo que hemos vivido que otros
que ahora están empezando a vivir lo que nosotros pasamos, lo que algunos de nosotros pasamos hace 30 años, les podemos ayudar, que se sientan que todo se puede superar y que esto no es el fin, sino el principio. Representamos casi al 1%, somos muchos, somos muchos. Todos representativos de una enfermedad crónica. Una enfermedad con mucha discapacidad no reconocida y además con una discapacidad invisible. Y eso a veces, en la mayoría de las ocasiones, nos perjudica y mucho. Destacar el trabajo que se hace desde ACU poniendo en el centro al paciente. Trabajo de peso, no trabajo baladí, trabajo de peso, poniendo en el centro al paciente dentro de este mundo asociativo, como decía Daniel, cada vez más competitivo. Hay muchas entidades que están teniendo dificultades, pero las que quedan quieren competir. Y competir no significa luchar unos contra otros, no. Significa sacar adelante sus reivindicaciones frente a la administración pública, la opinión pública, la sociedad, los medios de comunicación, la invisibilidad, contra todo eso. Es una competencia sana que nos obliga a todos a que se nos vea. Y luego, en cuanto a, ya que tenemos aquí a Daniel y a Karina, ACU está dispuesta, por supuesto, a colaborar en los planes estratégicos, como he dicho antes, de buques insignia dentro del asociacionismo de pacientes, como puede ser la POP o como puede ser también COCENFE dentro de su sector orgánico. Estamos aquí para colaborar, estamos aquí para poner nuestro granito de arena en que esos planes estratégicos suyos, que suelen ser planes estratégicos a nivel global en nuestro país, se saquen adelante, porque eso nos beneficiará a nosotros como paciente unitario, como paciente único. Desde ACU creo, y el tiempo nos juzgará, desde que nacimos, pero cada vez más, creo que siempre se hizo un trabajo pionero en el mundo asociativo de pacientes. Y eso nosotros, que conformamos ACU, tenemos que aprender a ponerlo en valor. Somos una asociación importante dentro del mundo asociativo de pacientes y además somos pioneros en muchos proyectos y en muchos trabajos que se han puesto en común, con otras, incluso con otras asociaciones, para sacar adelante que los pacientes crónicos metámonos todos y sean y mejoren su calidad de vida. Bueno, muchísimas gracias por todas vuestras palabras. Creo que han salido grandes deberes, ¿no? Grandes objetivos para cumplir. Como la carta que digo yo siempre, la carta de los Reyes Magos. Creo que hoy se ha alargado un poquito más. Y bueno, para concluir, y bueno, hay que conocer también no que solo son tres pedazos de representantes los que tenemos aquí, sino que son personas. Son personas con una patología que la viven en el día a día, pero a la vez también son representantes. ¿Cómo es vuestro día a día, el día a día de Karina, el día a día de Aníbal, el día a día de Julio? ¿De dónde sacáis esa energía, esa motivación, esa vocación? Porque aquí solo se está por vocación. ¿Y qué diríais a los futuros representantes para que tengan esa esencia y cuando demos el relevo, continúen? Ahora, ¿quién quiere empezar? A ver, no voy a decir nada. ¿Quién quiere empezar en esta última pregunta? ¿Voluntarios? Bueno, venga, o yo. Bueno, primero que agradecer la labor que hace ACU, a Julio y a todo el equipo. Yo creo que bueno, que como pacientes y vosotros como estamos acostumbrados a luchar, ¿no? Y en muchos casos a sobrevivir. No quiero hablar de mí, pero bueno, ya que estamos y soy de mi patología, bueno, yo llevo desde los 12 años, empecé con el 82 teniendo pues Crohn y espondilitis anquilosante. Tenemos una enfermedad que tiene muchas caras, que es muy compleja, que los biológicos han venido a ayudar desde hace 20 años, ha cambiado un poco la foto de la enfermedad, pero todavía nos queda un recorrido enorme, ¿no?
con lo cual yo pues soy parte de esa lucha, ¿no? De ese sufrimiento y de todo lo que nos toca luchar, de los momentos malos de brote que vivimos, que también se viven siendo presidenta de aquí o estando en cualquier sitio independientemente, con lo cual a veces no es una excusa estar enfermo para poder seguir luchando, pero también para seguir soñando, ¿no? De que podemos mejorar, que nos podemos encontrar un sistema sanitario más multidisciplinar, más amigable, más al lado de los pacientes, y nosotros formamos parte, yo estoy convencida que formamos parte de esa solución, que nuestra voz es importante porque parte de la experiencia, de la lucha y de mucho conocimiento, ¿no? de lo que hacen, de nuestro estar en el sistema sanitario, pero también en el estar en el empleo, con nuestras familias, con nuestras parejas. Es complejo, ¿no? Tenemos un reto por delante todos los días, ¿no? De levantarnos y querernos un poquito más cada día. Y bueno, desde el punto de vista pues, más personal y de mi labor en la plataforma, pues una labor totalmente de responsabilidad, con una dedicación al 100% o al 200% en algunos momentos, que a veces es complejo porque esto te recoge pues, que te pones malo, que tienes una serie de situaciones. Yo he vivido ya 2 brotes en estos 4 años y aún así no me he resistido ni a dejarlo ni se me ha pasado por la cabeza, ¿no? Yo quiero, en la medida de lo que pueda, pues seguir aportando, pero por responsabilidad y compromiso, ¿no? Con los pacientes, con el sistema y también conmigo misma, ¿no? De tener ese reto, ¿no? Yo me jubilé en el 2016, después de trabajar mucho, y creía que tanto mi experiencia laboral como mi experiencia vital podía servir, y mientras me quieran que sigan aquí, pues intentaré seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Ahora, ¿quién queréis? ¿De dónde sacamos la fuerza? Pues a veces hay días que ni lo sabes de dónde sacar la fuerza. Está claro que yo personalmente nazco para el servicio público, es decir, me encanta ayudar a los demás. Me encanta, es parte de mi vida poder hacer algo por los que tengo en mi entorno. Desde el trabajo, como decía Karina, desde la responsabilidad, desde el ejemplo, de aportar lo que cada uno tiene, lo que cada uno puede, y con eso sumar, sumar y sumar. ¿De dónde sale esa devoción al servicio público? Pues en mi caso creo que nació antes de nacer yo. Ya en mi familia era lo que existía, ayudar a los demás. Yo nací viendo en mi entorno ayudar a los demás. ¿Y yo qué he hecho? Continuar con la labor. ¿Y qué pienso que pueden hacer mis hijos? Pues continuar con la labor. Yo creo que es algo que se nace, se hace y sobre todo se cultiva. A mí me llena, que me ha generado muchos problemas también, a nivel familiar, cuando el día tiene 24 horas y utilizas 25 para tareas que son de ayudar a los demás o de estar pendiente de problemas ajenos, pues también te genera problemática. Pero soy como soy. Los que viven conmigo ya me conocen de hace muchos años y si quieren seguir conmigo y quererme, pues me tienen que querer como soy. En cuanto a ACU, pues unos me conocen más, otros me conocen menos. Yo entré aquí con un compromiso y es lo que me lleva a cumplir mi compromiso. Lo haré mejor, se hará peor, sumaremos más, sumaremos menos, pero es lo que me hace ser alguien conmigo mismo, quiero decir, es lo que me llena a mí para yo, indistintamente del resto del mundo, seguir siendo pleno conmigo mismo. Aquí estoy para ayudar y simplemente para ayudar, ni más ni menos. Servicio público porque nací ayudando y viendo ayudar a los demás, ni más ni menos. Muchas gracias. Bueno, y Dani, No. ¿qué te mueve a ti? Después de Julio es complicado, tienes que... Bueno, yo tengo fácil, hombre. A mí la energía me la da la cafeína, que es con lo que en mi día a día es la molécula básica en mi día a día. Yo al contrario de Karina y que Julio, yo soy un vago irredento, no me gusta trabajar y el servicio público tampoco va con lo mío. Yo he acabado aquí y miro a los más jóvenes de pura casualidad. O sea, me fueron llamando de un día para otro y yo, que no suelo decir que no a casi nada, pues estoy en Panticosa aquí y estoy presidente de FEDEMO y todo diciendo que sí. Y viendo a los jóvenes, yo les diría que es una cosa, primero, muy divertida. Y el que diga que no miente esto de estar en una entidad de paciente, una herramienta representativa.
te da muchos sufrimientos y demás, pero es muy divertido. O sea, divertido en el sentido de que haces cosas chulas, de que haces cosas que no hace todo el mundo. O sea, de la gente que me rodea, mucha gente no hace las cosas que hago yo. Y yo sí las hago, joder, y son cosas muy chulas. O sea, para mí ir a la zarzuela es una cosa muy común. Para mí, antes lo contaba, ir al Ministerio de Sanidad es súper común. Ir a las consejerías y la gente normal no hace eso. Yo digo, joder, esto es muy chulo. Esto es una oportunidad de la leche, la de poder conocer cosas que otra gente no conoce, ¿no? Y además tiene una cosa, y creo que tú lo llamas vocación, servicio espíritu público, yo lo llamo salario no monetario, ¿no? O sea, los que vivimos esto tenemos una retribución no monetaria tremenda. O sea, yo duermo todos los días 8 horas y pico de sueño robusto porque yo me voy a la cama todos los días muy tranquilo. O sea, relativamente a gusto conmigo, con el mundo, y mucha gente que me rodea no se va a la cama todos los días y duerme 8 horas y media robustas, porque se van con otros problemas que nosotros no tenemos. Nosotros nos podemos acostar la mitad de los días con la sensación de que has hecho algo bueno para la sociedad. Y yo creo, y ya para acabar, creo que, y sobre todo lo digo para los jóvenes, nos falta mucho para conseguir una sociedad inclusiva. Nuestra sociedad todavía siendo muy poco inclusiva, y lo comentaba Julio. Es una sociedad que si le dices a tu compañero de trabajo, oye, tengo que ir al baño 20 veces hoy, no te mira con un ojo que no es un ojo bueno, es un ojo de que tienes que hacer una cosa, y todavía es una sociedad que no incluye, que no ve como iguales a los que nos escapamos del arquetipo. Una sociedad que tiene una idea arquetípica de cómo debe ser el ser humano. Y los que vamos de ese arquetipo seguimos siendo, y permitidme la pedantería según Foucault, anormales. Se nos escapamos de la normalidad estadística y los anormales todavía rechinamos. Y ese es quizás el gran reto y lo que yo me siento muy orgulloso de lo que hacemos todo el día, que estamos poco a poco transformando la sociedad, haciéndola más inclusiva. Y en el mundo de la discapacidad y en el mundo de la enfermedad se ha hecho mucho, pero sigue habiendo mucho por medio. Lo comentábamos en el coche cuando veníamos, todavía hay muchas enfermedades que te estigmatizan. Que si dices tengo tal enfermedad, el de enfrente como que se aleja de ti. Y eso es quizás lo que más nos cuesta, ¿no? Y aquí me acuerdo mucho de un día con Ruth, ¿no? Con lo de, vamos a pasarlo, como era un día de mierda, pero no sé, que Sí, te que cagas. Y y ante un día de mierda, ¿no? Gente que sí, te sí, cagas. sí, gente que te cagas, ¿no? Y digo, joder, cómo todavía hay muchísimos estigmas, ¿no? Y cómo a pesar de que llevamos años tratando de romperlos, sigue habiendo muchísimos estigmas. Veo aquí muchísimas mujeres. Todavía somos una sociedad no 100% inclusiva, no 100%, nos falta mucho para la inclusión real entre géneros, pero no olvidemos, nos falta mucho para la inclusión real entre personas con enfermedad y discapacidad. Y para mí, no sé los que me quedan en esto, porque yo, como soy vago, me gustaría jubilarme pronto y no quiero ser como Karina ni como tú, yo me quiero jubilar prontísimo. No, como yo no sea, Daniel. No, pues yo no quiero ser como tú, Karina. Yo cuando me jubile no me veo más el pelo a nadie, pero sí creo que los jóvenes tenéis un camino muy chulo. Y sí os digo que, ya para acabar, yo tengo muchos amigos, pero poca gente puede tener esa relación como un amigo que tiene la misma patología que tú. Es una cosa especial. Aunque vivan lejísimos, son amigos porque han vivido cosas que solo han vivido tú y él. Mis compañeros del colegio, a los que quiero muchísimo, no saben lo que es tener un hemartros, ni saben lo que es tener las analíticas de la hemofilia. Lo saben mis amigos de la hemofilia, ¿no? Y es importantísimo que estos lazos no se pierdan, ¿no? Y yo, pues, ya para acabar, os vais a divertir mucho por los amigos que vais a tener y por las cosas, las experiencias que vais a tener, que nadie más que los que estamos metidos en esto las tienen. Hombre, yo, sumándome a lo que dice Daniel, ¿cómo iba a tener yo amigos en Extremadura, en Valencia, en Murcia, en Cataluña, en Málaga, en Cádiz, en Granada, si no fuera por ACU? Alguno tendría allí de la mili, yo fui de los que hice la mili, pero si la mayoría de los amigos que yo tengo y con la gente que yo trato, que yo hablo, que comparto, que están fuera de mi entorno cercano, son gracias a ACU, son por ACU. ¿Por qué os ibais a conocer los jóvenes que estáis aquí presentes si cada uno sois de 200 kilómetros unos de otros si no fuera por el entorno ACU?
Eso también es un valor que a mí me ha hecho seguir trabajando aquí, porque me suma en lo humano. Conseguiremos objetivos más o menos, ¿vale? Es que eso muchas veces no está en nuestras manos, pero el calor humano, tener amigos en todos sitios, ir donde vayáis y poder encontrar a alguien de ACU, eso solo lo va a dar ACU. En nuestro caso, ACU. En el caso de ellos, sus asociaciones y sus entidades y sus patologías. La verdad es que como, pues eso, cuando nos miramos sin palabras nos decimos, te entiendo, ¿no? Tiene un valor humano, como las palabras de todos estos 3 ponentes que han estado hoy aquí. Yo les doy las gracias por dar ese impulso. Espero que también sean profesores de primera línea para los nuevos. Gracias por ser ya, yo sois agente decisivo. Participáis a nivel de las mesas, como has dicho, del Ministerio, de la Zarzuela. Estamos ya ahí detectando las necesidades, pero poniendo las soluciones, porque lo vivimos en nuestra piel cada día. Y como un agente más, tenemos que estar en esas mesas para poner esas soluciones. Gracias también a todos los que estamos aquí por aportar diversidad. La inclusión es abrir la mente a la diversidad, a tener en nuestro caso orgullo cagón y fuera estigmas. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, Daniel. Y gracias, Adiós. Julio. Pasarlo muy bien. María, por favor, por favor. Ahora vamos a poner un vídeo de otras 2 personalidades que no han podido estar hoy con nosotros ni han podido estar en directo. Que es Claro, otra porque me agarro así línea. en... No. Que es otra línea que se sigue, que es la línea de la humanización, que ahí también tenemos que hacer mucho y que, bueno, vamos a verlos ahora. Y para terminar y cerrar esta mesa con 2 protagonistas también excepcionales en el futuro del mundo asociativo y en el presente. Vamos a presentar a Julio Zarco, que es médico especialista en atención primaria, subdirector gerente del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, impulsor de Fundación UMA y profesor vocacional de la Universidad Complutense de Medicina. Y a su lado tenemos a Pilar Martínez, paciente dulce, como ella dice, presidenta de la Asociación de Diabetes Madrid y presidenta de la Alianza General de Pacientes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Y bueno, sé que sois personas muy activas y con una energía muy especial y me gustaría saber qué estáis haciendo ahora mismo a través de vosotros 2, qué sinergias estáis haciendo en la humanización, en la toma para que los pacientes entren en la toma de decisiones en salud y la profesionalización del mundo asociativo. Pilar, ¿empiezas tú? Julio, tú tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, tanto monta tanto Isabel como Fernando. Bueno, en primer lugar, muy buenas y saludos a todos y pedir siempre disculpas por no poder estar presencialmente, que es lo que nos hubiera gustado a Pilar y a mí, pero el día a día evidentemente es complicado y es muy difícil incluso poder ir a una tierra tan bella como puede ser Panticosa, ¿no? Así que disculpas, pero estamos de corazón con vosotros. Pues a tu pregunta, Ruth, ¿qué estamos haciendo? Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de manera conjunta y compartida, que es como se puede avanzar. Es decir, no se avanza si no hay una alianza, más allá de la alianza estratégica que pueda existir, una alianza de compromiso, de acción, de objetivos comunes entre los pacientes y, digamos, el resto del sector sanitario, los profesionales. De hecho, los pacientes sois o somos una parte también importante del sistema sanitario, somos agentes del sistema sanitario. Esto es importante, ¿no? Pero yo creo que en este momento
después de muchos años trabajando con los movimientos asociativos, en mi caso ya van para 30 años, y haber visto un poco la evolución en estos 30 años de todo lo que ha ocurrido, estamos en una situación yo creo que bastante interesante, porque se está empezando a recoger fruto de lo que se ha estado sembrando durante estas 3 décadas anteriores. En estos momentos yo destacaría que estamos realizando una capacitación de las asociaciones de pacientes y de los miembros de las asociaciones de pacientes muy importante. De hecho, hemos echado a andar en la Fundación Humans un título propio con la Universidad Complutense sobre toma de decisiones compartidas para pacientes y dirigido a pacientes. Es el primer curso, el primer título propio de una universidad pública española que se dedica a formar a pacientes como título propio, es decir, que haciéndose cargo la propia universidad. Ya vamos por la segunda edición este año. Consiste en capacitar a los pacientes que pertenecen a asociaciones de pacientes precisamente para que tengan información sobre el manejo en su día a día con las asociaciones, por su navegación con el sistema sanitario, cómo hacer planes estratégicos, cómo interaccionar con las administraciones y con los profesionales. Es decir, toda esta cuestión que tiene que ver con la participación ciudadana, ¿no? Yo creo que este es un tema importante. Y luego, por no tampoco ser más prolijo y también dejarla a Pilar, pues yo creo que la otra acción destacable es la que echamos a andar en el Hospital Clínico hace 4 años ya, con Pilar a la cabeza, que fue un elemento muy importante para introducir cerca de 40 organizaciones de pacientes dentro del hospital. El Hospital Clínico San Carlos es un gran hospital de Madrid, de alta complejidad, y es el único hospital de toda España que tiene un comité con cerca de 40 organizaciones de manera activa. Es decir, no es que tengamos de vez en cuando alguna reunión con ellos, sino que ellos forman parte del tejido del hospital, participan en las comisiones del hospital, hacemos grupos focales con ellos, hay grupos de trabajo activos con los profesionales del hospital y ellos, y eso enriquece desde luego muchísimo, pues lógicamente, las actuaciones para mejorar la atención a los ciudadanos y especialmente que realmente se tenga en cuenta la voz de los pacientes, ¿no? Yo diría que estas son las dos más destacadas. Vamos, Pilar seguramente tiene muchísimas más porque es una mujer muy emprendedora. Pilar. Pues yo también quiero agradecer fundamentalmente a ACU España, que nos ha invitado a participar en este congreso, y también tengo envidia, Julio, igual que tú, de no poder estar allí, en ese lugar tan bonito y rodeado de personas tan importantes como las que hoy asisten a este congreso. Bueno, también me preguntarán qué hace Pilar Martínez, presidenta de Asociación Diabetes Madrid, aquí. Pues realmente tenemos muchas cosas en común los pacientes y especialmente las enfermedades crónicas. Y en eso estamos trabajando desde nuestros puntos de batalla, digamos. Como bien dijo Julio, bueno, realmente estamos en un momento clave, pero es un momento clave donde nos están abriendo las puertas de participación a los ciudadanos. Y para ello necesitamos estar formados. Tenemos que ser pacientes expertos y realmente formaciones como las que nos ha brindado la Universidad Complutense de Madrid, que acaba de mencionar Julio, y la Fundación Humans, bueno, realmente son fundamentales. Tenemos que estar preparados para todos estos cambios y estas puertas que se nos abren, en las que nos permiten participar como ciudadanos y como pacientes, que es uno de los objetivos más importantes. Yo realmente, una de las cosas, de los temas que hablábamos con Ruth, tenemos que motivar a los pacientes para que se involucren, que formen parte del tejido asociativo, porque, bueno, una vez que entras en el tejido asociativo, como a mí, yo hace más de 25 años que estoy inmersa en el movimiento asociativo, y realmente es importantísimo, es fundamental que la gente se involucre. Tenemos que formar a nuestros jóvenes, porque serán los que llevarán nuestro relevo después y tienen que continuar con esta tarea tan importante. Pero realmente
participar dentro de una asociación de pacientes es realmente adictivo. Yo lo vivo como adictivo porque nos empodera, nos forma como pacientes más activos, activistas también, ¿no? Y esto es lo que nos permite formar parte de y no ser un elemento más. En este momento los pacientes somos el centro y bueno, aprovechemos esta movida tan importante y hagamos uso de ella. Estamos, como dijo Julio, estamos dando pasos muy importantes en la creación de consejos consultivos de pacientes. Bueno, esto también es un elemento clave que ha surgido también de esta formación que hemos hecho con la Universidad Complutense de Madrid y se ha trasladado a todas las comunidades autonómicas. Necesitamos formar consejos consultivos de pacientes en cada comunidad autonómica. En Madrid ya hemos dado el primer paso y de hecho el próximo 8 de junio participaremos gran parte de las asociaciones que forman, que estamos dentro del comité de pacientes del Hospital Clínico. Asistiremos ya a una reunión con María Dolores Moreno, que es la viceconsejera de Humanización Sanitaria. Nos reciben porque hemos pedido, una vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que se van a crear el comité regional de pacientes, dijimos, bueno, pero si ya estamos trabajando en ello, aquí tenemos que estar. Le hemos escrito tanto a la presidenta como al consejero de Sanidad y nos están abriendo las puertas para mantener reuniones. En ese movimiento tenemos que estar todos tenemos que estar. Y realmente, como bien dice el eslogan de este gran congreso que se está celebrando, juntos hacemos más. Y todos somos uno. Y quiero dejarlo ahí. Uno para todos y todos para uno, ¿no? Así es. Uno de los tres mosqueteros. Así es. Qué mensaje más motivador. Y además que, bueno, yo pude asistir al primer congreso de humanización en un momento que necesitábamos muchísimo más vínculo y creo que fue también, empezaba ahí un movimiento muy fuerte donde había muchas personas unidas para hacer este cambio mental. Además de trabajar mucho, crear muchas acciones para mejorar todas las áreas del paciente y todos sus entornos, también como humanos y como humanización, mejoramos también nuestras relaciones personales. Se crea un vínculo y una amistad que a través de esa esencia, de esa amistad, de ese juntos hacemos más, se crea el resto. Y bueno, a través de esta introducción quería hacerles esa pregunta. ¿Cómo, como personas, Julio y Pilar, Sí. cuál es, en el día a día, cuál es vuestro motor? ¿Cómo hacéis todo esto? ¿Qué os motiva? ¿Cuál es vuestra vocación? ¿Y hacia dónde pensáis que vamos? Bueno, a ver, yo voy a hablar por mí, ¿no? Posiblemente tengamos muchas cosas en común, Pilar y yo, vamos, seguro, ¿no? O con cualquier otra persona que se dedica a... Ella decía que efectivamente es adictivo y es verdad. Particularmente en mi caso, yo siempre digo que soy un médico raro, ¿no? Porque soy un médico que desde hace muchos años, ya para 30, creyó profundamente, igual que otros médicos, comenzados o comandados en su momento por Albert Joubel, que era un médico que digamos, tenía una enfermedad oncológica. Varios médicos en los años 90 pensábamos que era muy importante que el paciente tuviera participación activa, porque sin la participación activa de los pacientes no vamos a conseguir nada. Y todos somos pacientes o potenciales pacientes. Y el sistema sanitario y los dispositivos sanitarios y los hospitales y los centros de salud y los profesionales que lo constituimos somos sociedad civil, todo es sociedad civil, ¿no? Y por lo tanto tenemos una vocación de servicio. Y entonces a mí lo que me mueve continuamente, posiblemente iba entroncado con mi vocación médica, es el tratar de ser una vocación de servicio y de servicio público. Es decir, tratar de mejorar las cosas, tratar de ayudar a las personas y tratar de conseguir que haya un mundo algo mejor, para dejar a mis hijos, a mis nietos, a las generaciones venideras, pues una atención sanitaria humana, cercana,
eficaz, eficiente, resolutiva, donde el paciente no es ajeno, sino el paciente es fundamentalmente la variable de la ecuación más importante. Hasta ahora hemos estado con una ecuación donde en esa ecuación había muchos elementos, médicos, enfermeras, pacientes, pero el paciente tenía un valor muy mínimo, muy pequeño, cuando curiosamente todo era para el paciente sin el paciente. En la ecuación hay que cambiar los términos de la ecuación y realmente poner al paciente, como decía Pilar, no en el centro, es que es el objetivo fundamental de nuestros desvelos como profesionales sanitarios y como sistemas sanitarios. Por lo tanto, ¿a mí qué es lo que me anima? Pues me anima muchísimo ver, por ejemplo, a Pilar y hablar con Pilar y con Ruth, con todos vosotros que estáis cogiendo un testigo que hace 30 años empezamos muy tímidamente, unos cuantos profesionales sanitarios y unos cuantos pacientes, y ver cómo en 30 años, que puede parecer muchísimo, 3 décadas, pero ver cómo en 3 décadas estamos planteando ya temas como los consejos consultivos que hablaba Pilar. Motiva a ver que tenemos ciudadanos cada vez más informados y más formados y más activos. Y eso va a redundar en una sociedad muchísimo mejor, en una sociedad libre, en una sociedad más democrática, en una sociedad más plural, en una sociedad más abierta, en una sociedad más deliberativa. En definitiva, en una sociedad mejor para todos nosotros. Porque yo siempre os digo, tanto a vosotros, a Ruth, a Pilar, al resto de los compañeros y compañeras de movimientos asociativos, que vosotros no solo trabajáis por y para vuestros pacientes y las familias de los pacientes. Vosotros, sin querer, estáis ayudando a tejer el tejido social. Estáis ayudando a hacer una sociedad mucho mejor, más participativa. Por lo tanto, estáis mejorando la vida de los demás. No solamente de la diabetes o del Crohn. No, la vida de todas las personas. Entonces, eso es muy motivador, ¿no? ¿Qué hay nada más generoso y más bonito o más bello en la vida que dar a los demás y tratar de hacer que las cosas sean mejores? Entonces, el motor en sí mismo es ese, ¿no? Pues, Julio, te das cuenta que tenemos muchas cosas en común, ¿no? Porque claro, realmente también, para mí, participar dentro del tejido asociativo es como una vocación de servicio. Y cuanto más te involucras, mejor te sientes, ¿no? Porque estás dando lo mejor de ti a la sociedad. Y además, eso te abre la posibilidad de conocer a gente maravillosa, bueno, como tú. Para mí, el haber llegado a ti también es algo muy importante en mi vida. Sabes que soy fan número 1 tuya. Sabes que soy, y realmente sigo aprendiendo de ti cada día, como de Ruth, como de todos los compañeros de diferentes patologías, porque cuando nos reunimos encontramos que todos tenemos puntos en común, nuestra entrega, nuestra pasión, nuestro deseo de seguir adelante y abriéndole la mente a la ciudadanía, porque tenemos que conseguir lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Una sociedad abierta, plural, participativa, deliberativa, democrática, humanizada. Y en eso estamos trabajando todas las asociaciones con un gran entusiasmo y dejando una gran parte de nuestra vida en ello. Y en la mayoría de los casos de forma totalmente altruista, que no nos paga nadie. Y estamos cubriendo una parte importante de formación, de continuidad asistencial a los pacientes, porque en las asociaciones seguimos trabajando todo lo que por motivos de desbordamiento que conocemos bien en los tiempos de consulta, en los hospitales, en la atención primaria, nosotros seguimos haciendo el trabajo que falta completar en muchos casos en los pacientes. Y eso es lo que queremos conseguir, el trabajar en equipo, tanto con los profesionales sanitarios como los profesionales sociosanitarios, con todo el sistema. Queremos estar presentes, queremos que desde los centros hospitalarios y de atención primaria prescriban asociaciones de pacientes que nos empiecen a tomar en cuenta y en serio. Y a ello vamos, estamos trabajando por ello y para ello. Queremos ser parte de todo este proceso.
Y bueno, y además esto también requiere seguir formándonos y seguir aprendiendo, seguir profesionalizándonos como asociaciones de pacientes y enseñando a otros pacientes también a ser pacientes expertos, a gestionar sus propias patologías, a convivir con las patologías y saber qué acciones tomar en cada momento. Ese es nuestro papel y lo hacemos con todo nuestro cariño. Qué palabras más emocionantes, me encantan. Para mí sois un modelo a seguir, sois agentes decisivos de cambio, pero desde esa sencillez, humanidad, desde el humor, que también metéis mucho ese humor y esas risas, desde la igualdad. ¿Para qué? Para detectar esas necesidades en el cambio de sociedad y para poner soluciones desde una creatividad de todos y para todos. Gracias por estar en el camino del cambio de paradigma para evolucionar todos. Un abrazo. Gracias a ti, Ruth.